¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos amigos y amigas a este debate público que inicia una nueva semana en pleno mes de julio. Parece que ya por fin sabemos algo de quién va a ocupar la presidencia del Principado. Los más tardones, la última comunidad en tener presidente vamos a ser los asturianos. Casco será elegido esta semana presidente porque, más que nada, porque tampoco se presenta ningún otro candidato y él es el que tiene más diputados. Vamos a hablar de eso, pero también de ese bonito libro o guía de educación para la igualdad que se llama Bruno y sus dos papás son diferentes. Sabía que esto os iba a gustar especialmente. Es una guía que ha hecho el Principado para educar a los niños que no tienen un papá y una mamá, sino dos papás, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de todo esto hoy, precisamente cuando se cumple un año del triunfo de la Roja. ¿Sabéis que han sacado ya una camiseta no con la bandera de España actual, sino con la republicana? Porque claro, dicen, vamos a celebrar el triunfo de la selección española, pero vamos a recordar de paso que antes éramos una república y han sacado la bandera republicana, la camiseta de España, con los tres colores de la bandera republicana, no el rojo, amarillo y los dos amarillos y el rojo, vamos, no, sino con el celeste, ¿no? El violeta, o como lo quieran llamar. Decía... Buenas tardes y buenas noches, tardes. Como quieras. Buenas noches. Ya, verano es que como oscurece tarde, a veces dices tú que son las 10 de la noche y todavía te apetece decir buenas tardes. Como de aquel, no es buenas noches hasta que no ceno y no es buenas tardes hasta que no como. Pues aquí ninguno hemos de nada, así que... Bueno, pues todavía buenas tardes. Entonces, buenas noches. Lo importante es el color, ¿no? A ver si lo importante va a ser el color. Yo me acuerdo que era ridículo allá en los tiempos pretéritos, cuando el gran comentarista taurino y futbolero Matías Prats decía que tal torero iba de encarnado y oro y que la selección española iba de encarnada porque no querían decir roja, y ahora en vez de decir la camiseta de la selección nacional, para quitarle el término nacional dicen la roja, y a la de la sub-21 le llaman la rojita, y ahora pondrán la republicana y será la republicana, y luego será el pendón morado de Castilla, y entonces vamos a acabar haciendo risas como la venganza de Don Mendo, cuando decía aquello de al frente de mis mesnadas iba el pendón de mi abuelo, que no hay en toda Castilla un pendón ni más alto ni más viejo. Al final vamos a acabar siendo pendones en vez de banderas. Ya está bien, es el equipo de la selección nacional que lleve los colores que no entiendo por qué no cambian de una puñetera vez al rojo, al amarillo y medias rojas. Que sería, para dejarse de tonterías, la bandera que había antes de la República. Que por cierto, para los que no lo sepan, es una herencia de los Habsburgo, cuyo pendón era rojo, blanco y rojo, que es la bandera actual de Austria, y que fue la que se incorporó, y por diferenciar un poco, cuando los Austrias, mandaban en este país, o en esta nación, o en este, ya no sé estado, ya no sé qué coño somos, pues entonces se cambió el amarillo y tal, posteriormente. Pero bueno, eso son ganas de marear la perdiz. Yo a veces pienso, son ganas de ganar lo que se perdió en una guerra. Y no seré yo quien ande diciendo que hay que volver a la guerra. Pero como perdieron la paz, perdieron la guerra, quieren volver ahora a ganar la paz por métodos de la revancha, es decir, como decía Mao, gato blanco, gato negro, lo importante es que cace ratones. Pues aquí lo importante es que el equipo de la selección nacional juegue bien a fútbol, gane muchos partidos y nos sintamos todos por lo menos contentos de algo. Hoy decían, Iniesta... ¿Cómo fue? Iniesta será eterno. Y yo creo que hasta el más mal nacido de los españoles tuvo que haberse sentido por lo menos contento hace un año, aunque no les gustase el fútbol, ¿no? Es decir, bueno, por lo menos, aunque sea un deporte incruento, un juego incruento como este, pues si nos sirve para sentirnos copartícipes en grado minúsculo, pero por lo menos por ser españoles vamos a ser los mejores en el mundo en fútbol. Y además, más que eso, me gustaba que en aquella temporada éramos campeones del mundo de fútbol y de baloncesto, que teníamos un campeón del mundo de Fórmula 1, que teníamos campeones en ciclismo, que teníamos campeones en un aspecto de la vida deportivo que nos liberaba de alguna miseria de tipo económico y social. Y bueno, hombre, más vale ganar en algo y ganar todos. Y ya que somos un país tan individualista, pues por lo menos alguna cosa en colectivo pues que sirva para unir, para ir en la misma dirección, para crecer, bueno. Señor Gustavo, bueno. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, hombre. Yo estoy obnubilado ya, Fernando Guerra. Para una cátedra, todo, ¿no? Sí, ha sentado cátedra con bueno, clase. La furia roja
es una fórmula que ya viene de la República, precisamente. Es decir, en el Mundial de Italia, aquel en el cual Mussolini logró que Italia ganara, porque si no los hubiera justiciado, pues ya en las crónicas de la prensa de entonces se hablaba de la furia roja, es decir, con lo cual, digamos, la vinculación del rojo no tiene que ver ni con la República, ni con la bandera, etcétera, etcétera. Tiene razón Fernando en que hace un año la exageración de llamar la roja, para no decir la selección nacional, o la selección nacional española, que propiamente es lo que es algo patológico, que además estuvo perfectamente medido, lo empezó público, lo empezó tal, como se fue absolutamente una operación de estas de ingeniería social, controlada absolutamente pues por los malvados que controlan estas cosas, y que hacen olvidar pues que la verdadera roja que hoy existe pues es Fernando Alonso y es el equipo italiano de Fórmula 1, ¿no? Que es la que va de rojo. Pero bueno, lo que sí es cierto es la pasión que despierta toda la cuestión del fútbol y los deportes vinculado con la cuestión nacional. Eso es algo curiosísimo y que habría que analizar. Por ejemplo, en Venezuela, allí no se llama la roja, allí se llama la vino tinto, pues están indignados porque antes utilizaban una equipación, que dicen ahora, mal dicho, bueno, un uniforme blanco, y entonces pasaron a utilizar el vino tinto, y entonces hubo un entrenador mexicano conocido en España que dijo que aquello era por lo mucho que había sido perjudicada Venezuela, que había manchado el color blanco, que había creado vino tinto, etcétera. Entonces, pero bueno, en Venezuela se ha montado una revolución con este asunto terrible. ¿Qué quiere eso decir? Pues que el grado de majadería global que existe es total, es decir, que el personal se identifica con un deportista que es de su pueblo y que gana, y entonces automáticamente todos dicen, como este es de mi pueblo y ha ganado, yo soy de este pueblo, yo he ganado. Hacen un silogismo simplón, y entonces gana Fernando Alonso, y los de Oviedo se les sube la autoestima, y por extensión los de Asturias, y por extensión los de España, y así sucesivamente. Lo que sucede seguramente es que somos muchos millones o miles de millones de personas que vivimos muchos años, que es decir, que el personal vive 60, 70, 80, 90, 100 años, que la gente no tiene mayormente nada que hacer, y que es dificilísimo pasar el tiempo hasta acabar en el asilo, y entonces hay que entretenerse de alguna manera, y que no causes muchos problemas pues a las fuerzas de orden público, que también se entretienen cuidando que no hagan problemas los otros, etcétera, etcétera, ¿no? Es tremendo. Los campos de fútbol. No, hay otra razón también importante. Fernando, hoy en Antena 3 hacían una encuesta y decían, preguntaban a la gente si el día 11 de julio de hace un año, el día que ganó España el Mundial, fue el día más feliz de su vida. El 50 y tanto por ciento de los encuestados decían que sí, que ese día fue el día más feliz de su vida, no su boda, no cuando tuvieron un hijo, no, el día que ganó la selección. Es que hay una cosa que tiene que ver Zapatero, cosas así. No, claro. Tiene que ver con una cosa que se llama el protagonismo diferido por compartir. O sea, como mi vida es oscura, gris, no salgo en los medios de comunicación habitualmente, mi jefe me monta broncas, mi mujer o mi marido, para que nadie se enfade, pues no nos llevamos bien, el chaval no pega golpe, la chavala no piensa más que en pintarse, y soy de un pueblo que no sale en el mapa por nada, pues de mi pueblo es un tío que va a pasar a la historia porque es el que metió el gol en una final del Campeonato del Mundo. Y claro, hay muchos pueblos en España que nada más que salen cuando hay tragedias, pueblos pequeños. Y claro, en este momento en el que tienes, yo no diría temporalmente, tu minuto de gloria, pero tienes tu gramito, por medirlo de alguna manera, de gloria, pero de protagonismo diferido. La guerra por otros medios. El deporte es la guerra del siglo XX o XXI, entre naciones civilizadas, o supuestamente civilizadas, y entonces eso... ¿Cómo era aquello que me cruzaba con alguien por la calle y decía, ¿cómo quedó el Sporting? Y decían, los que venían del Molinón, perdieron con la bufanda, o decían, ganamos. O sea, los que perdían eran los jugadores del equipo, los que ganaban eran todos los seguidores, todos los que fueron al campo, o los de Gijón, Asturias, de España, diferido. Pero al final,
ya puestos a ser de algo o puestos a ganar, que coincidan las dos cosas. Es ridículo esa actitud de la gente que dice, no, yo soy catalán y prefiero que gane ¿qué te diré yo? El Fenerbahce turco al Real Madrid. Y para decir, pero mira, chico, tú no te das cuenta que te unen muchas más cosas en la vida con el Real Madrid que con el Fenerbahce turco, no por el hecho coincidente de ser español como los del Madrid, bueno, o como los del Madrid, sino con... Al decir eso, se ve lo español que es, aunque sea a contrario. Es decir, tiene tanto odio y tiene tanta voluntad de desmarcarse que está demostrando la pasión terrible que tiene. Es como tantos que andan desesperados metiéndose con los curas anticlericales, etc. Bueno, pues es gente que tiene un trauma terrible con Dios y tal. Una permanente guerra con Dios, diaria. Claro, hombre, es muy tópico ya pues decir como el fútbol es una especie de guerra, pero incruenta, ¿no? Como tú dijiste antes, es decir, que tiene un componente político, el fútbol es totalmente político, que van los jefes del Estado, se ponen la bandera, no hay el fútbol afecta a ciudades y a naciones políticas, se toca el himno, etcétera, es decir, que eso está, selecciones nacionales, que ahí son las mismas estructuras políticas trasladadas a un ciclo anual de enfrentamientos que tiene una gran tensión, pero que acaba y que luego vuelve a empezar de nuevo, con lo cual cada año empieza el ciclo de nuevo. Bueno, hay ciclos cada 4 años que son los mundiales, etcétera. Sí, pero europeos, pero en realidad cada año hay un ciclo, hay grandes ciclos cada 4 años, y entonces eso permite. Ahora, en realidad, ¿eso es una sublimación de la guerra? No. El fútbol se inventó a principios del siglo XX, el siglo XX ha sido el siglo que más millones de hombres han muerto en guerras, que más guerras ha habido y que más guerras sigue habiendo a principios del siglo XXI abiertas. Entonces, seguramente lo que sucede es que el terrible problema de una humanidad, que somos ya 7.000 millones de hombres, es que no hay grandes cosas que hacer. Es decir, que el personal, antes había... Todo el mundo tenía que trabajar un montón de horas para comer, ahora no hace falta, ahora con que trabajen unos pocos, los demás ya podemos comer más o menos pasablemente, y entonces el problema es cómo llenar el tiempo libre de los miles de millones de personas que no tienen por qué hacer nada. Entonces hay que entretener, y seguramente uno de los mecanismos más geniales, y que seguramente no estuvo diseñado por ninguna conspiración previa, sino que fue surgiendo y que fue creciendo, es el fútbol. El fútbol es aquella estructura o aquella institución que permite que millones de personas se mantengan atentas y su atención a un asunto que si no estarían haciendo otras cosas, si no estarían robando, matando, pegando, pensando maldades, mientras que con el fútbol quedan entretenidos. Sí, de hecho, el deporte moderno... Millones de horas de hombre entretenidas y neutralizadas ahí. El deporte moderno, quiero decir, quitándolo de las Olimpiadas de Grecia y en Roma y tal, pero el deporte moderno es una forma de pasar el tiempo entretenida de los nobles y de la aristocracia y la alta burguesía inglesa, que practica lo del mens sana in corpore sano, y entonces como actividad crea los sportmen, la gente del deporte, que es como se llamaban los deportistas todavía en los periódicos españoles de principios del siglo XX, ya está bastante avanzado, ¿no? En las necrológicas todavía en los años 30 ponían fulanito de tal, conocido sportman de esto o de lo otro, ¿no? De hecho, todavía persisten las selecciones nacionales en fútbol, no de Gran Bretaña, sino de Inglaterra, de Gales, de Escocia, Irlanda del Norte, porque la primera diferenciación en el campo del fútbol y de tal, a nivel de países, era precisamente estos 4 que componían la Union Jack. Pero el fútbol siempre fue un poco para el pueblo también, porque los ingleses, los ingleses descubrieron un mecanismo de matar el rato, cuando no había televisión, cuando no había tantas cosas, que era el tenis. El tenis es un deporte genial en el cual se puede pasar la gente 4 o 5 horas viendo una pelotita, ¿no? Una cosa nada, en silencio, tranquilos, sin hacer nada, y dices, ¿qué pérdida de tiempo? No, qué genialidad. O sea, ¿dónde vas a mantener a tantos hijos del Imperio Británico sin hacer nada todo el día, que viendo un partido de tenis, comentando el antes del tenis y el después del tenis, y luego viendo, pues luego ya así, comentando un poco, y bueno, ya luego las historias que pasan en el pretenis y en el apretenis, pues también el golf, una cosa por el estilo, y en la universidad... No, pero el golf es muy cansado, porque ya tienes que moverte, tienes que hacer... No, el tenis es mejor porque simplemente tienes que hacer un movimiento así, con lo cual además pues, es un mínimo esfuerzo. Hay que saber contar hasta 45 de 15 en 15 o algo así, que no exige grandes cosas, ¿no?
Bueno, no sé si con más esfuerzo o menos esfuerzo, pero esta semana Francisco Álvarez Cascos va a ser elegido presidente, primero porque, aunque no reunió el máximo de votos, sí obtuvo el máximo número de diputados, y segundo porque además el resto, PSOE, PP e Izquierda Unida, no van a presentar candidatos. No sé qué os parece esta esperada noticia. Digo esperada, pues somos la última comunidad que tiene presidente. Bueno, el foro se presenta ligero de cascos, pero yo creo que es suficiente. Menos mal que al final no se ha montado ahí un cipote de gobernabilidad, porque es curioso cómo dicen que la política hace extraños compañeros de cama, y si cogemos ahora los periódicos y las radios y las televisiones de hace 3 meses, no más allá, 3 meses, y vemos cómo se tiraban todos los trastos a la cabeza, los del PP con el PSOE, los del PP con el Foro, los del PP con Izquierda Unida, el PSOE con Foro, bueno, en fin. Y ahora, en cambio, pues dejan que... Yo lo que me llama la atención es la victoria que ha conseguido Foro, ganando en todo aquello lo que quería, porque... puedes entender que sea el que haya ganado o el que vaya a tener la presidencia de la comunidad autónoma, pero te ha conseguido también la alcaldía de Gijón no ganando en votos, ni en votos ni en concejales. Yeah. Y yo no sé cuál es la moneda de cambio que Foro puede ofrecer al PP si dice que también se va a presentar a las elecciones generales porque quieren tener grupo parlamentario propio y tal. Es que no alcanzo a comprender. Hombre, sí, se puede especular y se puede dar razones, pero no me parecen muy fuertes. Esa razón del PSOE de no me meto en berenjenales de momento, dejo que la cosa esté como esté, un poco porque están en fase de repliegue, de atrincheramiento, de eso, de cavar trincheras para que no se nos avecina. El PP, yo no sé si al final va a querer tener en Asturias una especie de asidero político como en Cantabria Partido Regionalista, o en Aragón la Chunta, o el Partido Aragonés Regionalista, o con Coalición Canaria, o ven las orejas al lobo. No acabo yo de... Puedo darme razones, pero casi prefiero que Gustavo de las suyas también para que me convenzan de por qué pueden llegar a pasar de todo, que es lo que pasa. No, mira, yo no voto ni contigo ni contra ti. Gente a la que les ha faltado únicamente el insulto personal, ya, o sea, ciscarse en la madre que los trujo al mundo, como decía el otro, porque lo demás se le han dicho de todo. Bueno, hombre, aquí la buena noticia es que no hay noticias, es decir, que es Cascos el único que se presenta como candidato, con lo cual no va a haber ya más conspiraciones, ni más pactos, ni más oscuridades. Empezando por los minoritarios, que Izquierda Unida fueron los que estuvieron presionando al PSOE, empujándoles para que se presentaran, porque, hombre, el reduccionismo sería que hay que seguir pagando la hipoteca, que estuvieron muy felices mientras estuvieron unos cuantos, pero vamos, sería una cuestión mínima. ¿Por qué el PSOE no se presenta? Seguramente porque si se presentan igual les votan, como dijo el candidato de Oviedo. ¿Por qué no se presentan? Pues probablemente porque el caso Marea o el caso de la corrupción del gobierno socialista en la etapa anterior está en los juzgados y está el juez anunciando pues piezas separadas del proceso para imputar pues a otras instancias del gobierno del Principado. En el mes de enero, a finales del mes de enero, es decir, hace más de 6 meses, entró en prisión Río Pedre, ex consejero del Principado de Asturias, y otras 2 altas funcionarias del Principado de Asturias que todavía siguen en la cárcel. Prácticamente la prensa nacional de esto no habla. Río Pedre salió hace 4 meses con una fianza y mañana martes va a ser el último Consejo de Gobierno del Principado de Asturias de la mano del PSOE, donde probablemente van a aprobar
la cesión por 50 años del Niemeyer a esa fundación que han organizado, y no han dado ni una explicación todavía, no ha habido una comparecencia pública por parte del gobierno socialista a decir qué sucedía con el caso Marea. Es decir, han logrado hábilmente, en buena medida gracias a la oposición benevolente que han tenido, pues pasar meses y meses y meses sin tener que decir esta boca es mía, y sin embargo es un caso abierto y que al margen de unas cosas y de otras pues puede dar mucho de sí. Yo estoy vinculado a la organización Amigos y Vecinos de Llanes, AVAL, que es acusación particular en el proceso del caso Marea. He tenido ocasión de leer el sumario que se ha hecho público, no los tomos 21 a 29, que todavía son secretos, pero son 60 tomos, y francamente yo he quedado 60 tomos. Eso es lo que se ha hecho público hasta ahora, menos el 21 al 29, que siguen siendo secreto. Yo me he leído pues 20 tomos de esos. Bueno, algunos no hay que leerlos porque son igual todo documentos de instituto de bachillerato, todas las cuentas y tal y cual. Cada uno tiene las aficiones que quiere. No, pero lo que sí como puedo... si le da por escuchar a los presidentes todas las noches. Pero lo que sí puedo decir es que, primero, que me ha dejado sorprendida la alta cualificación de la policía y de Hacienda investigando, el rendimiento extraordinario de las grabaciones de las conversaciones telefónicas, porque el personal es de lo más indiscreto que se puede imaginar, y opiniones que yo tenía de presunción de inocencia de algunos imputados, pues las he tenido que cambiar al leer lo que está escrito de transcripciones. Entonces uno se queda sorprendido, seguramente es que es así, que es decir, que el nivel pues de corruptelas, de corrupciones es más generalizado de lo que parece, pero como vivimos en una fantasía en la cual eso no tendría que suceder, pues lo normal es que cuando sucede haya que entrar a saco en el asunto. Corrupción existe desde los romanos, en la época de los romanos, ya cuando hacían las calzadas romanas ya había corrupciones. De lo que nos acordamos no es de las corrupciones, sino de la calzada romana que quedó puesta, y al fin y al cabo las corrupciones pues sirven para mover dinero, porque vamos a justificar pero vamos el crecimiento de un país por es que si nos ponemos en plan talibán o rigorista, tendríamos que, en cuanto vemos a un señor que lleva un coche que cuesta no sé cuántos millones de pesetas o miles y miles de euros, o tiene no sé cuántas viviendas, no sé cuántas, habría que detenerle ya, porque o bien es un ladrón o traficante de drogas. Es decir, pero si es funcionario público la cosa da más que sospechar. Pero ya te digo, claro. Pero en general, que si aquí no hay que hacer sangre con los funcionarios, es decir, lo que no tiene sentido, la corrupción en la que estamos instalados empieza, uno, por la lotería. O sea, desde el momento en el que el sistema propicia que cualquiera comprando un billete de la lotería o un número de euromillones o lo que sea, gane lo que no iba a ganar en su vida varias reencarnaciones, claro. Eso es un punto de corrupción total. ¿Por qué es corrupción? Joder, porque estás logrando que un miserable o que un no miserable que ha tenido la suerte de la gracia de Dios que le ha tocado en el mundo de la lotería, eche por los suelos todo lo que es el esfuerzo de toda una vida para poder comprar una vivienda, etcétera, etcétera. Perdona, el azar aplicado al reparto de premios escandalosos es el primer momento de la corrupción, porque estás convirtiendo a todos los miserables que compran la lotería en personas que están corruptas internamente, porque lo que quieren es ganar la lotería y desmarcarse, es decir, es lo de la Cenicienta masivamente. Es decir, rompes totalmente lo que son los valores del trabajo, del esfuerzo, etcétera, etcétera. ¿Para qué voy? Y eso aplícalo a otras profesiones como son cantantes y futbolistas, que hablábamos antes. No quiero, Gustavo, pene, no soy un violador en potencia. Perdón. Y el hecho de juntar dinero no me convierte en corrupto, ni a mí ni a nadie. Vamos a ver, en el momento en el cual tú a la juventud le dices, mira, tú yendo a Gran Hermano o siendo un cantante miserable en Operación Triunfo, espera, o pegando 3 patadas al balón, vas a ganar mucho más que este otro señor que ha estudiado toda su vida, que es un catedrático, que es un investigador tal y que es un muerto de hambre. ¿Qué valores estás dotando ahí al asunto? Pero entonces eres penoso, pero no es corrupto. Esa es la corrupción moral de la sociedad en la que estamos. Y todo el mundo la acepta. Y todo el mundo la acepta. Y entonces, de ahí,
Cuando todo el mundo que juega a la lotería secretamente está pensando dar el pelotazo, pues entonces... No, eso es la pero legalmente, legalmente. Joder, oye, mira, vamos a ver, la ley legalmente la ley es una basura que un Congreso de Diputados hoy votan. O sea, una basura es la ley que permite el aborto. Es de suponer que dentro de un año, si cambia el Parlamento, esa ley la anulen, porque es una basura. Es decir, legalizar que puedas matar la vida humana desde el momento de la concepción, eso al margen, y no es una cuestión ni religiosa ni historia, es una cuestión antropológicamente aberrante. Es decir, que los hombres... Es un salto muy largo. No, de la lotería a la cara... eso iba por lo que dices tú de las leyes. Es decir, las leyes son algo que se cambian de hoy a mañana. ¿Qué quiere decir legítimo? No quiere decir legal. No, pero legítimo y legal, eso son distinciones ya metafísicas. Lo legítimo es lo que crees. No es legal, pero no está... la legalidad, la legitimidad... Eso ya son hermenéuticas. Lo voy a contar desde otro punto de vista. A ver. Lo reformulo desde un punto de vista más moderado. La aspiración de que en un golpe de suerte que no perjudica a nadie, te sirva para enriquecerte solamente contando con el azar de un bombo, del que se saca también una gran cantidad para impuestos. Antes era para obras benéficas y tal. A mí, que no juego nunca absolutamente a nada, jamás compré un décimo de lotería, ni hice una quiniela, ni hice una apuesta, nunca de nada, pero porque, como soy de ciencias, conozco las leyes de las probabilidades, y entonces me parece pero para la gente que esa aspiración la tiene y que le produce una ilusión, porque no perjudica a terceros, no es una cosa de decir, entro a robar a una... Maticemos. No, has dicho dos veces, no perjudica a nadie, no perjudica a terceros. No, perdona. La existencia del sistema de la lotería perjudica a toda la sociedad en su conjunto, porque crea un mecanismo por el cual alguien puede de repente convertirse en inmensamente rico sin haber hecho nada, y eso va en detrimento del esfuerzo y de la valoración del trabajo que permite hacer una vida normal en una sociedad. Es decir, el mecanismo de corrupción en la sociedad lo introduce la lotería, y sí que perjudica no terceros, a todo el resto de la sociedad que se corrompe, que estás corrompido. Es tan aleatorio. Irá, pues eso, el que gana Gran Hermano o la Belén Esteban. Eso es la definición de la lotería. Pero eso es tan aleatorio como la suerte genética que puedes tener de medir 2 metros para jugar a baloncesto, o de tener más neuronas que otro, mejor conexión de sinopsis neuronal para poder discurrir mejor, ser más inteligente, hacer una carrera, sacar una cátedra y trabajar ganando día a día lo que no ganarías nunca, salvo que tuvieses un golpe de azar. Entonces, al final es todo puro azar. No, pero entonces apliquemos el azar para todos. Yo estoy de acuerdo contigo, pero entonces digamos... ¿Quién tiene que ser el presidente del gobierno? El que salga por azar del bombo, por sorteo. No me parece mal. No, porque en Bélgica no tiene gobierno. Por sorteo es mucho más democrático, puede salir cualquiera. Y no alguien que está dentro de unos lobbies, de unos grupos que le financian, de una partitocracia que le apoya, etcétera, etcétera, etcétera. Eso sí que es otra escala de corrupción. La probabilidad de nacer hijo de rey es exactamente igual que la probabilidad de nacer hijo de mendigo. Es un azar, claro, cabriendo fórmulas, o azar puro, o decir, el presidente de Extremadura va a ser siempre el que pertenezca a esta familia de porqueros, por ejemplo. Pues, será la familia de porqueros fue a América y se convirtió en Hernán Cortés y en Pizarro, o sea... No, pero ahora ya se olvidaron de ellos. Ahora vuelve otra vez la democracia a sacar a cualquiera que ha logrado engañar a un mínimo grupo emergente que quiere hacer negocio detrás de la estructura de un partido político. Bueno, ¿y por qué el PSOE no presenta candidato? ¿Por el caso Marea? Igual sale, joder. ¿Pero qué más da? Es que no recuerdo ya de qué estábamos hablando. Era del PSOE. Gustavo decía que el PSOE no se presenta porque igual gana, y no quiere ganar porque no quiere que le caiga encima el caso Marea, y yo pienso que el caso Marea, si no gana, todavía le cae más encima, porque los que estén ahí van a verse con más libertad para hacer leña del árbol caído. No sé, no encuentro sigo sin entender por qué el PSOE no se presenta, o el PP, por ejemplo. Ahora lo que tiene un reto precioso es el foro por Asturias, Cascos. Va a tener la oportunidad, pues, de poner en marcha todo lo que ha venido anunciando, y entonces yo creo que los meses que nos vienen son absolutamente emocionantes y
entretenidos para los observadores de la realidad de Asturias. Pero yo creo que va a ser un gobierno, tanto el de Gijón como el de Cascos, como el de Casillí, toda España, sea municipal o sea autonómico, va a ser un gobierno que va a pasar a la historia por su tacañería, porque como no hay grava, lo único que van a poder hacer es administrar la miseria. Bien, administrar la miseria. Y eso, en la historia, por desgracia, hubo un rey muy bueno, Fernando VI, que nadie habla de él porque le tocó administrar la miseria, y hubo gobiernos en cualquiera, sociedades deportivas, incluso recreativas, ya por decirlo en una cosa más, incluso de países y tal, que tuvieron que coger y andar con la tijera y con el recorte y en el gobierno de tacañones, que lo hicieron bien, pero no pasaron bien a la historia pasaron los que hicieron las calzadas romanas, no los que se entonces, no, a la historia pasaron las calzadas romanas. Claro. Lo otro se olvidaron. No, y los que lo hicieron, que tienen el nombre de ellas. No, tampoco. La Apia, la no sé qué, la Claudia, la Julia, tal, pero... Cuando vamos a Madrid en tren todavía por una vía hecha en el siglo XIX, no nos acordamos ni del ministro, ni del gobernador, ni del que lo hizo. Sabemos que es el camino que hay para ir a Madrid. Cuando hicieron el Messier d'Onon, cuando hicieron toda aquella vía, la vía del tren hace 130 años, ahí seguramente hubo corrupción, robos, todo lo que quisieras. Ahora, que quedó eso. ¿Qué sucede? Que ahora hay mucha apariencia, mucha propaganda, mucha publicidad, pero queda poquísimo, no queda prácticamente nada. Que vivimos puramente de la imagen. La situación en la que Cascos entra a gobernar Asturias, como el resto de los presidentes autonómicos, es patética. Hoy mismo España ha superado los 300 puntos de diferencial respecto a la deuda de Alemania. La bolsa sigue bajando, etcétera, etcétera. Es decir, la situación económica es trágica. Perdona, y un apunte muy breve. Y a ver si estamos variando la pérdida desde hace meses con Grecia y Portugal, y el que nos arrastra la caída va a ser Italia en cuestión de una semana. Y eso son palabras mayores. Eso bueno, no de todas formas, somos tan parecidos los españoles como los italianos. No sé si visteis uno de esos... Era Portugal, no era Irlanda, era Italia. No sé si visteis... Era de Grecia, ese de Spain. Uno de esos programas que últimamente florecen por todos sitios, que promovidos, cree Gustavo, bueno, por el propio gobierno español, de españoles por el mundo, extremeños por el mundo, obetenses por el mundo, promovidos por el gobierno español para que la gente salga por ahí y se vaya de España. Para que contrarresten los que vienen en las pateras. Es lo que mantienes tú. Bueno, pues uno de esos programas a los que tú haces referencia hablaba ayer de Sicilia, si no me equivoco, y es curioso el grado de enorme de corrupción, de chanchullos, de no declarar, de hacer trapicheos para no declarar al fisco. Somos hijos de los romanos. Sí. Sí, sí. La familia. Somos familia íntima, además. En fin. Cójase la época únicamente que va de Catilina al segundo triunvirato, al de Craso, Pompeyo, César, y ya está todo ahí. Ya está todo ahí. En esos 40 años, 50, 30, es suficiente. Ya se dan todos los casos de corrupción, bueno, nada, en un librito pequeño te enteras de todo y de ahí ya sabes cómo va a funcionar Grecia, cómo va a funcionar España, cómo va a funcionar Italia, Portugal, un poquito Francia, pero como está más al norte, pues se le nota. Se nota. PIGS no era por Irlanda, era por Italia. Yo lo había ido por Italia, lo que pasa es que como fue aquella crisis de Islandia y de Irlanda y tal, pues lo amañaron. Bueno, señores, que nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta vamos a plantearnos si nuestros tesoros están realmente bien protegidos. Lo digo por eso del código calistino que ha desaparecido en Galicia. Vamos a hablar de ello a la vuelta de la publicidad. Nos dejaba a todos absolutamente estupefactos el ver con qué facilidad alguien podía llevarse la joya del arte y de la identidad gallega, ¿no? Ese código calistino. No sé si os parece, si esto demuestra que a veces esos tesoros históricos que tenemos no están tan protegidos como pensamos, ¿no? A ver, yo para empezar tengo que decir que tengo un especial cariño porque la primera vez que fui yo fui primero a hacer el Camino de Santiago con mis padres de niño y tal, pero bueno, lo hicimos en coche, lo hicimos desde... No vale, ya lo sé, pero de niño. La siguiente vez la hice con los curas, con los jesuitas, pero fue desde León y fue caminando. Y la tercera vez ya fue hace más de 20 años con Ramón García Bello, compañero, amigo de toda la vida y crítico musical y tal. Y entonces no encontramos ninguna guía y fuimos
con el auténtico, vamos, no con el que robaron, ni con un facsímil, sino con el código calistino, tal cual, porque lo localizó Ramón Avido, dijo, vamos a ver si encontramos una guía, pero la sabía en francés, la sabía en inglés, y entonces ahí, pachurro nosotros, con el código calistino, con sus ilustraciones y sus tal, y siguiéndolo, y las jornadas coincidían, es decir, estaba muy bien hecho, claro, eran cientos de años los que se hacían, luego había caído en desuso el Camino de Santiago, y luego había otra vez otro reflote, o sea que primero que era, aparte de la maravilla artística y historiográfica y tal, vamos, tenía un valor intrínseco como joya de arte, también tenía una utilidad, porque de él se han sacado las primeras guías que se hicieron a pie, ahora ya está muy corregido todo, ¿no? Porque seguimos haciendo cada año el camino, o bien andando, o bien en bici, o bien por la costa, o bien el camino francés, o el del norte, en fin. El caso es que para nosotros nos llega mucho más adentro, y automáticamente yo pasé a recordar aquel atraco que hicieron en la Cámara Santa, un portugués que se quedó detrás de una cancela, hará 25, 26, 28 años, 30 como máximo, donde pudo acceder a ni más ni menos que las joyas de la historia del reino asturiano, cargándose un simple candado. Y por cierto que lo defendía cuando, bueno, al hombre lo pillaron en Portugal, había desguazado la Cruz de la Victoria para vender por piezas las gemas y el oro, los paños de, vamos, los panes de oro, y la caja de las ágatas lo mismo, y bueno, un auténtico estropicio que no tenía ni quedó bien solucionado nunca, porque claro, era irreemplazable, y al que por cierto le cayeron 25 años porque lo defendía, en plan de coña, dijo uno de mis compañeros de facultad de aquella, Gerardo Turiel, que en paz descanse, y que también fue el defensor de, yo no sé si Trasorras o de alguno de los implicados asturianos en el golpe de Estado del 11M. Y cuando digo lo de golpe de Estado del 11M, no es ingenuo, ¿no? Pero bueno, yendo a lo del Códice Calistino, yo me acuerdo que Alfonso Guerra fue encargado por Felipe González, o se encargó a sí mismo. Que es tu primo, por cierto. Sí, seguro. Bueno, pero durante años me llamaron Alfonso equivocadamente, pero yo soy Fernández Guerra compuesto, no tengo nada que ver con esa rama. Si hay algún Guerra en Andalucía que tenga relación conmigo, Rafael Guerra Bejarano, el segundo de los califas, matador de toros, Guerrita, que tampoco, pero bueno, no me importaría. Mucho más que la familia de estos que tenían despachos todos en la Junta en Andalucía y en Sevilla. Bueno, pues Alfonso, el que fue vicepresidente de gobierno, estuvo encargado por el primer gobierno de Felipe González de intentar un acuerdo con la Iglesia para la devolución del patrimonio al Estado. En cuanto se dieron cuenta de la cantidad de funcionarios que tenían que meter, la cantidad de moscos, la cantidad de seguros sociales, la cantidad de inversión, la cantidad de medidas de seguridad que tenían que poner para que no se les cayese el pelo, porque iban a haber muchos robos, desistieron y dejaron ese tema como diciendo, bueno, pues que sea la Iglesia la que con sus medios defienda su patrimonio. Claro, ¿hasta dónde es su patrimonio y nuestro patrimonio, el de todos? La titularidad de la cosa, es decir, la plena posesión y dominio, es de la Iglesia. Y bien mirado, iba a decir una guarrada, una barbaridad, la novia es mía y me la puro cuando quiero, decía. No quería ser tan grosero, pero no encontraba un símil para decir que al fin y al cabo... En la villa eso es así. En la villa. Bueno, lo que quería decir es que no podemos reclamar a una institución que acumula muchísimo patrimonio el pleno cuidado y las mejores condiciones del mismo si no se le dotan de medios para hacerlo. Pero la segunda parte, contrapartida, alguien me dirá, y con razón, bueno, es que la Iglesia además tiene muchísimo dinero para poder cuidar su patrimonio porque es un poco nuestro. La tercera, por jugar un poco a los dos bandos. Sí, claro, si tú en la declaración de renta no le pones lo de la casilla, o no vas a misa y dejas el dinero en el cepillo, o no colaboras de ninguna forma económicamente, lógicamente las condiciones y van muriendo los curas porque la edad media pues va siendo muy alta, y entonces la Iglesia sigue teniendo cada vez, no sé patrimonio, sino cada vez más, con menos gente y menos medios para cuidarlo. No pidas luego medidas de seguridad si no estás dispuesto a colaborar con ellas. Que puede ser tan hipócrita como el argumento en contra. Lo que está claro es que el patrimonio de la Iglesia, y esta es una prueba más, lo del Códice Calistino, está muy descuidado en general en España, no sé si por falta de medios
o por falta de voluntad para derivar de otro dinero en medios en eso. Estáis enfermos. Otro punto de vista totalmente diferente es el de Gustavo. Estáis enfermos. Vamos a ver. El Códice Calistino es una pieza pues que tiene 900 años, casi 1000 años, que tiene su interés, pero que la Iglesia ha sabido conservarlo y preservarlo, sometiéndolo a las tecnologías más avanzadas de la duplicación. Está digitalizado montones de veces, hay ediciones clónicas de ese códice, hay varias ediciones facsimilares que incluso superan la calidad del original, porque fotográficamente se logran sacar mejor los colores, etcétera. De hecho, nadie podía ya consultar el original. Lo que se exponía incluso en la Catedral de Santiago era un ejemplar de las copias de subido valor, porque son impresas con muchos colores de tinta, con buenos papeles, buenas encuadernaciones. Dicho de otra manera, no se ha perdido nada. O sea, si ese códice, si esa pieza se la hubieran comido los xilófagos, hubiera perecido por la humedad, hubiera perecido con un incendio, el patrimonio global de la humanidad no hubiera perdido absolutamente nada, porque está duplicado, se conoce perfectamente. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué se monta tanto follón con ese códice? Primero, por ignorancia, porque mucha gente piensa que hay unos secretos arcanos, unas imágenes irreproducibles. No, si está reproducido, si es que eso está metido en una caja fuerte, que no es una caja fuerte, que en realidad es una sala con una puerta un poco protegida, está ahí almacenado para que no lo vea nadie, porque lo que se enseña ya es el facsímil desde hace muchos años. Está fotografiado hace muchos años, pero en facsímil perfecto. ¿A qué entonces tanta bronca como eso? ¿Por qué se nota tanta bronca? Bueno, pues os lo digo yo. O sea, que lo que se ha llevado no es el original. No, es el original, pero el original no vale nada. El original podría desaparecer y no se pierde nada. Lo mismo podríamos decir de un cuadro de Goya. Lo mismo, está totalmente reproducido. Entonces, ¿qué sucede? Que ahí caemos en un vicio ideológico terrible que sufre mucha gente, que es el fetichismo. El personal tiene fetichismo por ese objeto y entonces no lo han visto nunca, saben que está metido en esa cámara oculta y entonces allí nadie le hacía caso. Incluso, decía el abad, quizá lo han robado hace un mes. Ni siquiera lo robado, igual lo hurtado, porque dejaron la puerta abierta y alguien se lo llevó al descuido. No puede tener seguro, porque el seguro vale muchísimo. No, si es que eso no vale nada. Eso no lo puedes vender porque es patrimonio invendible, eso no tiene valor cero. Dicen, no, vale incalculable. No, incalculable es cero, porque eso no tiene valor. Eso no se puede vender. Es como si dices, ¿cuánto vale la Torre Eiffel? Nada. ¿A quién se la vas a vender? Bueno, nada o infinito. Claro. Nada. No sé, si no se puede vender, no vale nada. Es decir, algo que no vale nada, que está reproducido absolutamente, que se conoce hasta la saciedad, que está, incluso la Junta de Galicia se gastó el año pasado 200.000 euros en traducirlo al gallego, que ya es el delirio. O sea, el delirio es un códice que está escrito en latín. Tiene delito. Traducirlo al gallego ya es el colmo, porque antes habéis dicho de un siglo de identidad gallego. ¿Qué gallego ni qué historias? El Camino de Santiago se inventó desde Oviedo. El Camino de Santiago es una institución católica, hispánica, luego aprovechada pues por Francia y, si quieres, mucho más tarde, europea, que es lo que dicen ahora, patrimonio cultural europeo, no sé qué. Bueno, bien, resumiendo, el que lo ha robado es alguien que está víctima del fetichismo, pero que lo admira y que lo quiere y que lo busca. Y entonces ha pagado a unos especialistas para que lo roben. Nunca estará mejor guardado ese códice que en manos del que lo ha robado. El que lo ha robado lo está mimando, ha pagado por él, goza con él, sabe que existe. El resto de los españoles y del mundo ni se acordaba del Calistino, o sea, tenía el facsímil, había pagado por él, no sabía que existía. Es decir, bienvenido ese robo. No, pero es el ladrón. Explicación, Perdona. El ladrón vale para cualquier cuadro, para un Botticelli o para la Gioconda, claro. O sea, vamos al asunto. Te pongo un ejemplo. Mira, cuando fue la famosa exposición de Velázquez, hace 20 años, 25 años en el no me acuerdo cuándo fue. 91. O sea, un montaje aquellos de la gran exposición en el Museo del Prado, pam. Bien. Entonces allí, el 89 yo creo que fue. Sí, en aquella exposición la ONCE pagó mucho dinero para esa exposición. Entonces la ONCE, llegado un momento, exigió que los ciegos pudieran no tocar, estar delante del cuadro mientras se lo explicaba un guía. Entonces, claro, como aquello fue un mito totalmente cultural de ir manadas de gente a ver
la exposición de Velázquez, cosas que tenías todo el día en el Museo del Prado y que nadie iba a ver, pero que claro, lo promocionas y entonces la gente va a ver, porque son borregos que van a ver lo que les dicen los medios de comunicación. Entonces los de la ONCE querían llevar a los ciegos, claro, y les dicen los otros, hombre, pero vamos a ver, es que con estas colas que hay, los ciegos aquí parados un montón de tiempo mientras les explican la operación, no se lo pueden explicar sin que estén delante. No, eso es, no les podríamos poner delante de una foto que se lo expliquen y tal. Una foto y entonces, si son ciegos, argumento genial, que pared, fue de Durán, del anterior, aquel que murió sospechosamente cayéndose por el ascensor. No, porque es que los ciegos, aunque no lo ven, sienten la intensidad del guía, que no es lo mismo cuando lo explica delante del original que de una copia. Hay que echarle metafísica al asunto, Y entonces, con ese argumento, los políticos dijeron, bueno, efectivamente, y como además habéis pagado la exposición, pues cuando llegaba un grupo de ciegos, nosotros a esperar a que el guía, pues emocionado y hinchido de placer estético, les explicara el cuadro. Eso es puro fetichismo, es decir, cualquier cuadro hoy se reproduce absolutamente mejor que el original, pues es más, lo puedes ver en Google, los cuadros que están expuestos con alta definición, lo ves mejor que si lo estuvieras viendo delante, que no te dejan verlo. Y entonces, ¿qué sucede? Es puro fetichismo de las obras de arte, es un gran mito. Es decir, chapó para el que ha mandado robar el Códice Calistino, que lo disfrute, y solo hay que esperar que tenga buen criterio cuando él ya no pueda disfrutarlo, porque el Códice Calistino vive más siglos que ese ladrón temporal, que lo sepa dejar en herencia a otro admirador, o que lo devuelva al sector público o privado, la Iglesia, para que lo vuelva a robar otro amante del Códice Calistino que efectivamente lo sepa apreciar y que pague por él. Porque tal como estaba, era un original arrinconado en una sala oscura, preso, como están los libros en las bibliotecas. O sea, les ponen el tejuelo como si fueran presos judíos en el campo de concentración nazi, los meten que no vuelvan a ver la luz del sol en el anaquel de la biblioteca o en la cámara de seguridad de la Catedral de Santiago, y eso se murió. Esa pieza, ese códice ha recuperado la libertad. El Códice Calistino hoy es un códice libre. Ha cambiado de manos, pero está libre. Pero ya no está en un sitio oscuro, está en un salón de un millonario, probablemente traficante de droga colombiano, pues que lo tiene ahí y que se los amiguetes y dice, mira, esto lo han robado, y enseña a la prensa. Y cuanto más hablemos del asunto, más vale el asunto y más goza el que lo ha robado. Si nos estás viendo, enhorabuena por haber dado la libertad al Códice Calistino. De cualquier forma, yo quería apuntar a una cosa. Lo primero, que estamos viviendo siempre con mitos. El que pide una foto dedicada de un futbolista, incluso la firma puede ser falsa y la foto la puede conseguir todos los días en el Marca. No entendería yo nunca. Contéstenme los argumentos que Fernando. Que vivimos en una cosa de fetichismo, vivimos en una época de fetichismo absoluto y por todo. Personajes de televisión, aunque no sean ni siquiera actores, ni periodistas, ni pintores, ni futbolistas, ni deportistas, solo porque tuvieron un hijo con un torero, o porque son la cuñada de la portera de la vecina que vio cómo estaba en la casa, en fin. Pero somos fetichistas en eso. Coleccionamos fotos de futbolistas, coleccionamos... Bueno, las coleccionarás tú, Bueno, yo no generalizo. No, generalizo porque se hace. Generaliza por exacto. Porque el mundo ignorante hace esas cosas. Sellos, monedas, somos coleccionables. No coleccionas absolutamente nada, Gustavo. No, mira, yo cuando era muy joven, hace ya de eso mucho tiempo, comencé a coleccionar esquelas. Recortaba esquelas de los periódicos y las iba guardando. Digna de... Hasta que... y entonces mi objetivo como coleccionista era llegar a 1 millón de muertos. La novela aquella del otro. Solamente habría una que jamás podrías coleccionar. Entonces, la tuya. Que no ves eso. La puedes publicar. Entonces hubo un momento determinado en el cual calculé el tiempo que ya perdí el interés por las escalas. Aunque es que son muy parecidas, además. Sí. Es que la diferencia de... No, pero bueno, eso que dices de lo de... Lo único que cambió fue de cárcel. Y hay otra cosa, y es que... puestos ya... No, de cárcel no. Sí. No, vamos a ver. Si te pones en plan pesimista, todos estamos en una cárcel. Es decir, este mundo es una cárcel, España es una cárcel, el trabajo es una cárcel. Qué gran libertad tiene el preso en la celda, que ya sabe que no tiene que salir de calle, etc. No, voy al código. Vamos a ver, no. La cárcel es estar en una habitación llamada
cámara de seguridad, a oscuras, cerrado, envuelto en un terciopelo ahí, olvidado. Mientras que ahora está en casa, probablemente de un traficante de drogas, que ha leído que es importante, que lo tiene ahí puesto, que solo se lo enseña a sus amigos, o a sus no, amantes, porque tiene miedo que se lo roben, porque también son mitómanos, pues y son coleccionistas. Bueno, aunque sea solo, aunque sea onanista observante, o todo lo y solo tenga ahí viendo el código, pues, o va a pasar el resto de su vida sufriendo porque tiene miedo de que le cacen o que se lo roban o que le maten para recuperarlo, porque puestos a lucubrar, podemos lucubrar cualquier cosa. Yo creo que lo que más qué mayor felicidad que ese hombre, y vais a quitarle la felicidad de esa pobre, pero hombre, motivo para vivir, teniendo facsímiles por todos los lados que no los habría distinguir. El original. Y lo peor sería que se confundiesen. En alguna película se vio que se mete el original entre sus clones y llega un momento en que ya no saben cuál es el original y la copia. Ha pasado hasta con seres humanos, de películas, de que se clonan y ya no se sabe cuál es el agente 007, el real, y el clonado para matarlo, y la chica llega y tiene que besarlo, ni siquiera besándolo sabe con quién. Hay hasta casuística te voy a llevar el argumento. Yo he defendido alguna vez y lo sigo defendiendo, que por ejemplo las catedrales góticas que tenemos, o las catedrales románicas, los derechos de autor a tomar eso no existe ya, eso. Mira, por ejemplo, las catedrales en las ciudades que tienen catedrales, como es Oviedo, una catedral en Oviedo está ocupando un espacio urbano central, que es el espacio sagrado de la catedral, que está muy bien, muy bonito, una cosa histórica, pero que es el pretérito. Es decir, está impidiendo que los artistas, que los arquitectos del momento hagan una catedral nueva, porque en la ciudad no puede haber dos catedrales. Porque no, Salamanca hay. No, la vieja y la nueva, pero una ya no es, una fue. Entonces, y hay un espacio, es decir, ¿qué habría que hacer? La catedral de Oviedo, hacer un libro que fuera Catedral de Oviedo, pum pum, 2011, se tira y hacer un concurso y hacer una nueva, y que dentro de 1000 años lo vuelvan a tirar. Sí, es decir, hay determinados objetos culturales que están bloqueando la creatividad de los artistas del momento. Claro. El aire de Llanes o el sol de Llanes es malísimo. Sí, es que yo no fumo. No tomaste la medicación. No, que llega un momento en la vida de las personas en la que te cansas ya de aguantar tantas cosas. Mira, ¿sabes qué pasó con la Plaza de Toros Oviedo? Que decían, hay que conservar. Y los taurinos decíamos, no, mira, para conservar esta caca, todos, los de Gijón y los de Oviedo también lo decían, hagamos una Plaza de Toros en condiciones, porque esta la verdad es que no tiene ningún valor, nada más que el lugar en el que se encuentra, que es muy céntrico y tal, pero de toros sí que entiendo algo, me permitiréis, y la plaza en sí no tenía valor arquitectónico, ni funcional, ni nada, ¿no? Y sí que es verdad que hay muchas veces que hay una obsesión, sobre todo en los pueblos pequeños de España, ya sabéis que viajo, y muchas veces tienen aquello como si fuese, y dices tú, pero no, es un simple corral del siglo XVII, coño, que no tiene ningún valor arquitectónico ni nada. Todo el mundo lo tiran, encuentra una piedra, conservan, una fuente, ya creen. ¿Pero por qué? Por un complejo todo de querer estar en los orígenes, de ser primo de Caín y Abel, o sea, de ser ya de la más antigüedad del paleolítico medio, Pero eso es una cosa totalmente delirante, y eso está afectando mucho más de lo que parece, y entonces llega un momento en que esas cosas son totalmente absurdas. Yo lo que habría que analizar es toda la palabrería que se ha escupido con respecto a esa traslación del Códice Calistino. El Códice Calistino ha renovado vida. Es algo joven, nuevo, ha emprendido una nueva andadura. Digamos, Códice Calistino, además, que no siempre estuvo en la Catedral de Santiago, que encima además es una cosa que hicieron franceses. Si es que valorar tanto una cosa que han hecho franceses ya es de sospechar. No sé, a mí Notre Dame de París todavía me sigue gustando. Pues habría que tirarle y hacer una nueva. Los arquitectos franceses están bloqueados para hacer una catedral nueva en París. Fíjate tú. O sea, en el siglo XXI... Hicieron una torre a finales del siglo XIX de hierro. Pero no, catedral. Tú dirás a un arquitecto... Y no se empacharon. Arquitecto, hay que hacer una catedral en París, que sea lo que represente... Y ya no puedes porque ya ayuda. El Centro Pompidou es una nueva catedral del siglo XX. No, eso es una metáfora. No, catedral de verdad. Catedral de verdad. Eso está bloqueando el asunto. Es decir, estamos siendo demasiado víctimas del pretérito. Entonces, si dicen del pasado hay que hacer añicos, pues hagámoslos.
Visto lo visto, a mí me da tremendo miedo, lo reconozco, sacar el último tema que tenemos ya para debate hoy. El de Bruno y sus dos papás son diferentes, pero bueno, es lo que tocaba. El Principado va a publicar una guía de educación para la igualdad destinada a alumnos de primaria. Bueno, esa guía pretende que niños y niñas, esto siempre suele levantar mucha polémica, niños y niñas de 6... Perdón, di niñas y niños, no seas machista. Claro. Perdón, niñas y niños de 6 a 12 años podrán conocer los distintos modelos de familia y su propio cuerpo para romper estereotipos. De hecho, en la guía, pues por ejemplo, analizan los cambios físicos que se producen en las niñas y los niños, ahora sí, hasta llegar a la edad adulta, y se rompen tabús sobre temas como la masturbación o la menstruación. Esto siempre suele traer polémica, cuando otros muchos, sin embargo, lo defienden, ¿no? Bueno, Como que es algo... Antes de que Fernando nos explique razonadamente el asunto, yo voy a decir, es sorprendente que esta noticia aparezca ahora, al final de una legislatura, porque y diciendo que se va a publicar en breve, con lo cual lo va a publicar Cascos, es el colmo. Entonces ahora ya todo tuyo, Fernando. Sí, yo pensé algo parecido, y cuando le digo, bueno, todo esto, al final de... Esto era el último día de la Segunda Guerra Mundial, se conserva un documento del Estado Mayor de una de las unidades del ejército alemán, en el que un teniente o un alférez o algo así se queja por escrito de la necesidad imperiosa de pisapapeles en su unidad. Esto está fechado el día en el que Alemania no solamente pierde la guerra, sino que queda laminada como país y como tal, ¿no? Entonces, que se atreven a leyes que saben que les van a dar la vuelta a nada, es gastar papel, tiempo, esfuerzo y dinero y debates en el... Pero bueno, está bien que se debate. Lo único que no, a lo mejor pueden retirarlo, claro, o impedir que se distribuya, pero publicado ya está. El año tiene argumento para decir, ves, estos vienen aquí claro. Yo lo que me pregunto es que... Claro. Si la asignatura se llama Educación para la Igualdad, ¿por qué dicen que los papás son diferentes? La segunda cuestión es que la guía se llama Yo cuento cuentos, tú pintas nada y ella suma y sigue, añado yo, ¿no? Se llama Yo cuento, tú pintas, ella suma. Y yo te digo, yo cuento cuentos, tú pintas nada, ella suma y sigue. ¿Transmite valores? Yo no sé, porque en todas las cuestiones estas educativas lo que se trata es de la transmisión de valores, unos u otros. ¿Pero qué valores transmite? ¿Es una simple información biológica o fisiológica? Pues me parece muy bien. Si es una cuestión fisiológica, lo malo es que incorpora valores, lo malo es que incorpora doctrina moral. Y ahí es donde viene el asunto. A mí que hablen de la menstruación o que hablen de tal, me parece bien que los chavales lo sepan y tal, no sé qué. Pero no, va acompañado con doctrina moral tendenciosa. Y ahí es donde no me gusta tanto, porque lo amparan en una especie de pseudociencia, pseudopsicología, pseudo no sé qué, hablando de las dificultades culturales, sin darse cuenta de que las dificultades culturales de percepción no solamente son necesarias, sino que son casi obligatorias, son inevitables. Pongo un ejemplo. Cuando un hombre como yo habla con un esquimal de la palabra hielo, la percepción que tiene el esquimal del hielo y la percepción que tengo yo son y deben ser totalmente diferentes, porque los esquimales tienen 26 formas de entender el hielo, y con una sola palabra dicen el hielo fragmentado, el hielo azul, el hielo de Serrac, el hielo que está muy seco, el hielo que se desliza, porque conocen muchos tipos de hielo, mientras que yo conozco el de la nevera y el de los montes, y poco más. Entonces, la diferencia de percepción que hay entre los hombres y las mujeres, que no son diferencias de género, son diferencias de sexo. Género tienen los objetos, las personas, los animales, y los vegetales tenemos sexo, no género. Bueno, para empezar, ¿no? Para empezar, porque si ya hay una corrupción del lenguaje, y yo a esto que es una mesa le llamo silla, y a esto que es una cabeza le llamo pierna, y entonces ya da igual lo que digamos y sobre lo que digamos, porque como no nos entendemos en la definición, y es un problema de definiciones, es un problema de nominalismo, es un problema de no llamar a las cosas por su nombre, sino de cambiar el nombre. No se llama la selección nacional, sino la roja, y ahí va acompañado también una doctrina moral que ahí hay una transmisión de valores diferentes a los que tendría que ser, ¿no? La diferencia entre hombres y mujeres existe y hay que potenciarla. La diversidad es
fuente de riqueza. Hay que potenciar la diversidad. Lo que hay que potenciar es la igualdad, pero de oportunidades, la libertad y la posibilidad de realización personal y social de un hombre, nazca hombre, nazca mujer, nazca negro, nazca chino, nazca alto, nazca bajo. O sea, no importa eso, pero sí la diversidad, porque si mantenemos la equiparación en el fenotipo y en el genotipo, ya no me quiero meter en cuestiones de biología, acabamos muriendo por pura endogamia, porque ya no me atraerá ni hombres ni mujeres, ni yo mismo, ni, como decía el otro, masturbarse es bueno, pero follando conoces gente. Claro, o sea, al final la diversidad sexual tiene que ver mucho, la diversidad genital incluso, tiene que ver mucho con la reafirmación del yo, de la individualidad, del individualismo de la persona, de que yo soy yo y mis circunstancias, y no quiero que sean como las de otro. Lo único que quiero es tener la posibilidad que tuvo el otro, realización personal y social, ¿no? Y acabo. Y está montado, y vas a mirar, ¿quién lo organiza esto? ¿Quién está detrás de esto? Y entre otras instituciones está el Instituto Asturiano de la Mujer, toma, la Fundación Mujeres. Y entonces dices tú, ¿y qué foto le ponen? Pues ponen una foto que se contradice, porque ves la espalda de dos niños como de 10 años que están entrando a un colegio, ella lleva el pelo largo, falditas y sandalia, y él lleva el pelo corto, pantalones y unos playeros. Es decir, hasta en la foto que ellos mismos ponen para que visualices el tema del que se trata, marcan bastante las diferencias, porque sí, podemos poner a los niños también con faldas, pero si el niño lleva faldas y la niña lleva faldas y los dos llevan el pelo largo, los dos sandalias, ¿y por qué no como en China, todos iguales con el traje mao? Entonces dices tú, mira, para este viaje no hacía falta estas alforjas, ¿no? Sí, mira, aquí, estos asuntos que muy bien has glosado, se está jugando con fuego, que se está haciendo una frivolidad terrible que no se sabe en qué va a acabar. En este caso concreto que nos ocupa, el instituto que tú acabas de mencionar de la mujer es el famoso instituto donde hace un mes y medio empezaron a quemar toneladas de papel por la que venía. Y entonces seguramente lo que ha sucedido es que a alguien le habían encargado este librito, estos dibujos, que lo tiene crudo cobrarlo con la que está cayendo, y entonces han logrado sacar en la prensa la noticia para ver si el gobierno que venga les acaba pagando, que lo dudo. Con lo cual, digamos, esto es una anécdota. Esto ha pasado en Cataluña, esto ha pasado en Extremadura, a unos niveles de absoluta aberración. Lo que demuestra un grado de estupidez y de abuso por parte de las autoridades que es absoluto, porque aquí están jugando con magnitudes que no se sabe, que no está claro cuáles pueden ser los límites. Evidentemente, con esto en absoluto hay que ir en contra pues de todas las variedades múltiples que se pueden dar en la realidad de nuestro tiempo, pero lo que no hay que convertir es la excepcionalidad en norma, que eso es absolutamente provocar una confusión, un decaimiento absoluto de la normalidad biológica, ni ideológica ni política, biológica de la reproducción. Es decir, para que dos papás tengan un niño, ese niño tiene que haberlo traído al mundo una mujer, biológicamente, de forma necesaria. Y entonces eso no es ni de izquierdas, ni de derechas, ni progresistas, ni reaccionarios. Eso es una realidad biológica que viene desde los primates, y porque somos mamíferos, y hasta que nos extingamos. Y entonces, el jugar con estas cosas, dándoles una exageración, pues es un modo de engañar, de tapar los casos de corrupción, de tapar la crisis económica, de que una serie pues de personas que estarían absolutamente en paro pues estén mantenidos pues con instituciones y con chiringuitos superestructurales, etcétera, etcétera. Yo creo que esto va a quedar, este ejemplo como otros muchos van a quedar como ejemplos de la degeneración absoluta a la que llegó el Partido Socialista Obrero Español en España en general y en Asturias en particular. Ahí queda eso. Nos quedamos sin tiempo, señoras y señores. Despedimos, por tanto, este debate público de hoy. Mañana volvemos con nuevos temas, nuevos invitados, y esperemos que por lo menos, yo no sé si lo de hoy ha servido para aclararles algo, pero por lo menos nos hemos divertido, pero un rato, se lo aseguro. Gracias, hasta mañana. Buenas noches.